Y uno entiende que si Dios te envía a un lugar, cualquiera que sea, universidad, colegio, barrio, vereda, ciudad, país, continente, y no sabes quién es el Espíritu Santo, no puedes hablar por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora dentro de ti, no puedes dar de lo que no tienes. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Les parece entonces si hablamos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entonces también nos hable en esta hora? Si usted quiere, póngase en pie y vamos a tomar unos textos. Ya les dije que el tiempo ha avanzado, pero creo que ustedes son gente especial, gente con fuerza, gente con deseo, con hambre y con sed, pero de Dios. Eso. Este distrito marca la diferencia. Dígale al que está a su lado, estamos en el mejor distrito. Sanamente, la iglesia es hermosa en toda parte. Gloria a Dios. Pero dígale, vamos a demostrarlo. Abra su Biblia, préndala, enciéndala, súbale el brillo, lo que sea, pero ubique Isaías capítulo número 35. Isaías capítulo número 35. Vamos a leer del verso 4. Voy a leerlo para usted y usted sigue allí la escritura. Dice: decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, ¿qué? Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y alguien como que pudiese preguntar, y si Dios es espíritu y no se ve, ¿cómo nos daremos cuenta que Dios mismo ya está en medio nuestro? Entonces el escritor inspirado dice: se van a dar cuenta porque entonces cuando Él llegue, cuando Él mismo esté, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, y hace como una alegoría, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá, ¿qué? Diga conmigo, ¿en qué? En estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. Verso 8, muy conocido: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya, gloria al Señor. Bien, dé gloria a Dios. Siéntese y dígale al que está a su lado: no me hables, se está predicando la palabra. Bien, voy a hacer algunas afirmaciones de manera preliminar y usted me va a responder con un amén fuerte si está de acuerdo con estas afirmaciones. Si no está de acuerdo, no, tranquilo, no vamos a discutir, porque Pablo le escribió a un joven llamado Timoteo: indiscutiblemente y grande es este misterio de la piedad. Pero quisiera ver cuántos pentecostales de sangre hay aquí, de verdad, de sangre y alma, de corazón y cuerpo. La primera afirmación es que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia humana de muchas formas y de muchas maneras. Ese mismo Dios tiene registrada su manifestación más grande
Y la manifestación más grande de Dios es cuando se hizo carne. Algunos todavía no están de acuerdo, pero seguimos. Entonces creemos que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Y entendemos que Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar del Espíritu, que es santo también. Y estando en esa manifestación, ese mismo Dios, el único Dios, estando manifestado en carne, que es su manifestación más grande, lo más grande que hizo durante esa manifestación fue ir a la cruz del Calvario, morir y resucitar al tercer día y pasar 40 días con pruebas indubitables de que Él mismo era el que había sido crucificado y ahora estaba vivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí somos pentecostales, hermano, de verdad que sí, sí estamos allí en Hechos capítulo 2. Lo digo, hermano joven, porque esto se va a poner serio. El Señor Jesús quiere que en esta tarde ya recordemos y nos sobreedifiquemos en el propósito del Espíritu Santo para esta generación. El título Espíritu Santo ha tenido muchas interpretaciones y ha generado discusiones en los grandes escenarios teológicos, en las bibliotecas principales de estudio. Interpretaciones que por supuesto están muy lejos, distan mucho de lo que realmente es el Espíritu Santo. Para algunos, el Espíritu Santo es como un combustible, como una sustancia que puede subir o bajar según tu nivel de comportamiento. Si te comportas bien, entonces subes un poquito, y si te comportas mal, bajas el nivel. Pero la palabra de Dios no dice eso, porque si eso fuese así, quiere decir que Dios admitiría convivir con el pecado, porque si estás un poquito pecaminoso, entonces hay un poquitico de Espíritu Santo. No, o te llenas o no te llenas, o lo llena Él todo o no llena nada. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos jóvenes todavía les gusta que se les predique que sin santidad nadie verá al Señor, y por ende nadie tiene el Espíritu si no vive en santidad? Para otros, el Espíritu Santo es una fuerza, dicen. Pero como no pueden y no conocen quién es el Espíritu Santo, pues simplemente le llaman Espíritu Santo. Pero los pentecostales sabemos que el Espíritu Santo, si bien es real, su nombre no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene nombre, y ese nombre es sobre todo nombre que se nombra, y es Jesús. Parece que algunos todavía no lo creen, pero es lo que dice la palabra del Señor. Jesús mismo, estando con sus discípulos, les dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero es como si les estuviera hablando a ellos ahí de frente. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce, pero le dice: pero vosotros le conocéis porque está aquí con ustedes. Y luego como que señala para este tiempo y dice: y estará en ustedes. Se está presentando. Y me parece muy, muy significativo, hermanos, entender esto, porque si bien la obra más grande de este Dios manifestado en carne fue ir a la cruz y resucitar, porque si no hubiese resucitado, vano sería estar aquí, Él tiene un propósito después de su resurrección. Y el primer propósito es buscar candidatos que quieran recibir, como Él lo dijo, un poder de lo alto. Y ese poder no es para buscar posiciones, porque el más grande y el más alto se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo. Pero está buscando gente que no piense que recibir ese poder es un lujo,
Está buscando gente que entienda que ese poder es una necesidad para esta generación, para este mundo. Que es una necesidad para poder. ¿Y qué es lo primero que dice en Hechos? Cuando el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que ¿qué? Hasta que reciban como nadie había hablado en lengua nunca. Entonces Él les dice: un poder que viene de lo alto. Pero cuando venga ese poder, lo primero, y con todo amor lo digo porque amamos nuestros músicos, la alabanza, uy, gloria a Dios, amamos todos esos ministerios que Dios da, esos dones. Pero lo primero, si usted quiere saber si alguien tiene el Espíritu Santo, la evidencia inicial, aparte de hablar en lengua, la evidencia inicial de la ejecución de ese poder es predicar a Jesucristo resucitado. Porque dice: cuando venga ese poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que si alguien en esta tarde dice: yo quiero el Espíritu Santo, usted tiene que preguntarse: ¿para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para tocar el piano? ¿Para tocar la batería en la iglesia? Muy bueno, muy bonito y todo, pero el Espíritu Santo es para mucho más que tocar una batería y tocar un piano. Tiene un poder extraordinario. Ahora, Dios había podido dotar al estilo de la antigüedad, como a David y como a Sansón, de una unción. Y a mí me causa quizá preocupación cuando los jóvenes confunden la unción que había en David y la unción que había en Sansón con el poder que hoy tenemos por la gracia del Señor. Porque la unción que había en David solo era para David, era exclusiva, no era para todos. Si no, pregúntele a los hermanos de David. No era para el que quisiera, era para el que simplemente Dios elegía y punto. Y no era sino para una sola nación, era para dirigir una nación, en este caso Israel. En cambio, el poder y la unción que tenemos ahora es para todos, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y no es para una nación, es para toda lengua, para toda tribu, para toda nación. Usted me va a decir entonces que lo que tenemos ahora es menor a lo de antes. Hermano, lo que tenemos ahora es mucho más grande que lo que vivieron los antepasados. Alguien tiene que creerlo en esta tarde. Hermano, a mí me preocupa que haya todavía gente con un pensamiento y una corriente que no le agrada a Dios. Alguien está diciendo: ay, qué buena era la iglesia antes. La iglesia de antes era más santa. La iglesia de antes tenía más poder y más unción. Hermano, eso no concuerda con la palabra. La palabra de Dios dice que esto va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si David estuviera aquí, tendría que admirarse de que ya hay más de uno que también danza en el Espíritu, que también alaba al Señor y que tiene la unción. Creo que tenemos que valorar lo que tenemos ahora, no desconociendo lo de antes, no, pero valorando lo que tenemos ahora. Dice que los antiguos anhelaban ver lo que hoy nosotros vemos. Hermanos, Jesús, Dios manifestado en carne, es el mismo Espíritu. Y Él decidió venir en forma humana, haciéndose semejante a usted y a mí, para enseñarnos desde aquí, primero, quién es el que está allá, y para enseñarnos desde aquí cómo se le adora al que está allá, y para enseñarnos desde aquí cómo se le sirve al que está allá, y sobre todo para enseñarnos que Él nunca a quien va a enviar lo envía solo, sino que Él mismo está en nosotros, en el colegio, en la universidad, más allá de las puertas de la congregación. Hermanos, yo quisiera esta tarde que este mensaje sea como una ofrenda también, para que un joven, 2, 3, 5, 10 quizá,
se conecten con el Espíritu. Pero cuando hablo de conexión, hablo del propósito para el cual el Espíritu Santo está en esta generación. Pero para uno poderse conectar con el Espíritu Santo, tiene que saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere. No pueden ir dos a un mismo lugar si no están de acuerdo, por decirlo así. Amén. Por eso, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que conectarse para el propósito del cual el Espíritu Santo está dado en este tiempo. Y sé que hasta ahí parece muy confuso, porque ¿quién va a saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Pues bueno, ya hemos dicho hasta el cansancio, el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Miremos qué hizo Jesús. Aquí se empieza a poner sabroso el tema. Antes de decirle esto, quiero invitarlo para que en esta tarde y en este sermón usted le demuestre al Señor que la vida sin compromiso no vale la pena vivirla, y que usted hoy se va a comprometer con Él, con el Espíritu Santo, para servirle a Él. La palabra del Señor en Hechos capítulo 1, me encanta cómo Lucas, que es el escritor, empieza el relato. ¿Sabe cómo empieza él? En el primer tratado, oh Teófilo, hablando del Evangelio, cuando escribió el Evangelio. Ahora está escribiendo los hechos, qué pasó después de la ascensión. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Wow, las cosas que Él vino a hacer, pero no se quedó oculto, Él las enseñó a que las hiciéramos también. Wow. Hasta el día en que fue recibido arriba, y empieza a decir lo que todos sabemos en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Wow, todo eso maravilloso. Y a mí me parece que Lucas, hermano, también es aquel que Dios usa para confirmar lo que se escribió allá por el profeta, inspirado en Dios, de que cuando Dios mismo estuviera aquí presente, porque no iba a enviar a nadie más, proféticamente se había entendido que ningún hombre, por buen líder, había servido. Todos habían caído, como se dice por ahí, a todos les habían hecho zancadilla y todos habían caído. Cualquier personaje de la Biblia que usted observe siempre tiene una falencia, pero usted mira a Jesucristo y cualquiera aquí diría que no entienda esto. Cualquiera diría: es más fácil imitar a Moisés, a Abraham, es más fácil imitar a Elías, en fin, esos hombres que dudaron, que tuvieron miedo, es más fácil imitarlos a ellos. Pero la Biblia no dice imitarlos a ellos, la Biblia dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere decir que hay un nivel alcanzable para imitar de Él. Por eso Él vino y se hizo carne, para que usted y yo imitemos lo imitable, no como Dios, porque Él solo es Dios, pero en siervo sí que podemos aprender. Y un siervo, al estilo de Cristo, no es el que está relegado. El siervo al estilo de Cristo es el que tiene la unción, el poder, el que tiene cómo estar de primero y decide estar de último para recibir y ser el primero en dar. El que tiene la unción no es el que busca la primera plana, la primera página para estar mostrándose. No es el que busca el cargo o la posición, sino que el que busca servir a todos sin importar quién es o quién sea. Entonces Isaías dice: mire, cuando Él venga, porque Él no va a enviar a nadie, Él no va a volver a delegar este trabajo a nadie, porque este trabajo es el más importante, es lo que va a determinar el cambio de la historia humana. Cuando Él venga, van a haber señales. Los ojos de los ciegos se van a abrir. Eso no es una canción. Y los ojos de los ciegos, no, eso es una verdad, es una profecía cumplida. Los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará, la lengua de los mudos cantará, y lo que está seco se va a convertir en un estanque de aguas. Habla así como en una alegoría, claro. Y resulta que se cumple el tiempo, pero usted tiene que aprender a ser sensible para entender cuándo la presencia de Dios está. Porque alguien puede estar aquí y decir:
yo no siento a Dios, pero lo sientas o no, Dios está aquí. Pero se necesita sensibilidad. Sensibilidad que no tuvieron aquellos moradores de la tierra cuando el Señor, el Dios mismo manifestado en carne, estaba en medio y no lo reconocieron. Pero hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Tenía unción, pero no quería ocupar primeros lugares. Se fue al desierto donde hace calor, donde nadie va a culto. ¿Quién quiere oír una prédica al mediodía en pleno desierto sin techo? Nadie. Pero cuando hay unción, lo dijo el pastor ahora, el misionero, allá llega la gente, hermano, y empieza a llegar la gente a escuchar un mensaje que mínimo hace 400 años no se oye, un mensaje distinto. Porque los de la época que sabían de las escrituras se lavaban las manos para no hacerle daño a Roma. Ay, qué miedo que Roma nos profane el templo, entonces mejor hagámonos pasito. En cambio Juan sale con un mensaje revolucionario, un mensaje ungido, un mensaje diferente. Ese hombre tiene unción, puede vestirse con lino fino y irse al templo, pero decidió vestirse con pieles de oveja, con pieles de animales, perdón, y irse al desierto y predicar. Y estando en el desierto, su mensaje era este: todos los días viene uno después de mí, pero es primero que yo. Cuando Él llegue, yo no voy a ser ni siquiera digno de arrodillado desatar la correa de su calzado. Y al otro día decía: viene uno. Pero ese mensaje tenía tanta unción, era tan distinto a lo que se había escuchado generaciones antes, que la gente empezó a admirarlo y a decirle: tú eres, porque cuando Dios te usa tienes que tener cuidado de que la gente cuando te hable y te admire, tú no te señales a ti, sino que señales al más grande y digas: viene uno que es más grande. ¿Alguien puede alabar al más grande aquí en esta tarde? Juan, como buen predicador, no se tragó el cuento. Juan dijo: no soy yo no soy la luz, no soy el Salvador, yo solo soy una voz que clama. Y estaba diciendo así: yo soy solamente una voz. Y cuando da un paneo, lo ve venir y dice: he aquí, este es de quien yo hablaba, viene después de mí, pero es primero que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermano, pensé algo meditando en estas líneas para compartirle a los jóvenes, porque los jóvenes naturalmente a veces claudican en lo que piensa, en lo que cree. A veces no es un delito, a veces las circunstancias producen eso, pero lo que te debe producir también es buscar respuesta en Dios. Si tienes dudas, pregúntale a Jesús. A Juan lo meten preso por hablar con ese mensaje. Lo meten preso porque en la cara le dijo a los gobernantes que estaban en pecado, y lo mandaron a la cárcel y pidieron la cabeza. Y tú dije: Juan, te van a cortar la cabeza. Y Juan se pone a pensar y dijo: pero me metieron a la cárcel por hablar de Jesús. Me metieron a la cárcel por decir lo que el profeta Isaías ya había dicho, que Dios mismo vendría. ¿Y cómo es posible que me vayan a cortar la cabeza? A veces las sumas no concuerdan, jóvenes. A veces tú dices: oro, ayuno, vigilo, soy fiel, voy a la iglesia, voy a culto, pero estoy en prueba, en dificultad, estoy en angustia. Y entonces cualquier otro diría: yo más bien niego, venga, hagamos un arreglo, Roma, yo niego todo lo que dije. Juan no dijo eso. Juan llamó a sus discípulos y le dijo: antes de que me corten la cabeza, yo quiero saber si valió la pena. Pregúntenle a Jesús si Él es el que hemos estado esperando o esperamos a otro. Alabe al Señor, tiene todo el derecho de alabarlo. Si tiene deseo de alabar, alábelo. Si ya Dios le está hablando, Dios está preparando aquí gente, hermano, poderosa en las escrituras. Hermano, y se va. Dice que los discípulos de Juan el Bautista
se fueron a donde estaba Jesús. Y cuando pues los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Maestro, Juan el Bautista está en la cárcel, le van a cortar la cabeza, pero nos ha enviado a hacerte una pregunta. La pregunta es esta. Me parece como que habían escrito. La pregunta, letra por letra, es: ¿eres tú el que había de venir, o que si esperamos a otro? En esa misma hora, dice Lucas, sanó a muchos de espíritus y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y como que cuando terminó, volteó y miró a los discípulos de Juan y les dijo: él les había podido decir: sí, díganle que yo soy, pero tomó la escritura de Isaías y les dijo: id y saber a Juan estas cosas, lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y se está anunciando el evangelio. Y corren los discípulos de Juan antes de que le corten la cabeza, y ya se lo están llevando a Juan para cortarle la cabeza. Y a distancia le dicen: Juan, ya hablamos con el maestro, y que les dijo que él ha venido, y que los ciegos están viendo, que los sordos oyen, que los cojos están saltando, que los muertos están reviviendo. Aleluya. Y Juan dice: ahora sí, córteme la cabeza, que llegó el grande, llegó el poderoso, llegó el que manda, llegó el grande. Alguien alabe a Jesús. Aquí está el más grande, lo quiera reconocer o no. Aquí está el más poderoso. Esta iglesia cree que Jesucristo es el mismo Dios, es por ende el mismo Espíritu Santo. Reciba, 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 reciba. El que tenga miedo, que no reciba esta palabra. El que tenga miedo a salir del campamento esta tarde y enfrentarse a una generación perversa, que no reciba esta palabra. Esta palabra se la quiero dedicar en el nombre de Jesús a la generación de la unción, a la generación del Espíritu, a la generación que está alineada con el Dios Todopoderoso. Una generación que pueda tener la misma sensibilidad que tuvo Juan. Juan es otro de los escritores del Evangelio, pero particularmente es el más jovencito en el momento en que Jesús llama. Pero cuando Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan tienen la autorización de escribir la obra de Jesucristo, y todos empiezan de muchas maneras. Mateo empieza con la genealogía y da un bombazo al final, cuando dice hijo de fulano, todo es masculino. Pero antes de hablar de Jesús, interrumpe y dice: no es hijo de José, porque lo que en María era engendrado era del Espíritu. Pero otro día hablamos de eso. Juan le saca punta al lápiz, dice: voy a empezar a escribir de mi Jesús. Hermano, yo no sé si a usted le parece impactante. A mí me ha impactado mi vida, porque Juan había podido empezar hablando de Jesús de cualquier forma, digámoslo así, y todo es bueno, no hay presa mala. Pero ¿sabe cómo empieza Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alábalo si eres hijo. Alaba a tu Padre. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. En el capítulo 2 Juan sigue relatando alabanzas, y en el capítulo 2 muestra a Jesús causando un alboroto. Llega donde convirtieron el templo de oración en ventas, en comercio. Y el Señor se para y dice:
voy a destruir este templo. Los que no entienden este mensaje se aferran a las cosas terrenales, a las figuras, pero él como que estuviera diciendo: me voy a construir una nueva habitación, voy a destruir este templo y al tercer día voy a levantar uno nuevo. Porque ya no quiero un Airbnb. Hay gente que solamente le alquila a Dios su vida cuando está en culto, pero se acaba el culto y no viven para el Espíritu. Pero aquí en esta hora vamos a estar los que decimos: ya no vivo yo, Cristo, 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 Cristo vive en mí. Si vives para Dios, alábalo. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, alábalo. En el capítulo 3, hermano, esto es muy significativo. Juan no está inventando ni está improvisando. Juan quiere, siendo el más jovencito, y cuando escribe esto ya sabe quién es Jesús, quiere que los jóvenes en esta tarde aquí sepan quién es el más grande. En el capítulo 3, Juan registra una entrevista. Algunas veces la he predicado como la entrevista con el autor, porque Nicodemo era un anciano conocedor de las escrituras. Las escrituras para ellos en esa época era lo que para nosotros hoy son los primeros 5 libros de la Biblia, pero eso era lo actual para ellos. Ellos no tenían otro tipo de escritura, y esas escrituras sabemos que hablan de un solo Dios. Los judíos crecen con una idea, lo que para nosotros es Deuteronomio 6:4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero cuando Nicodemo, ese anciano, veterano, maestro, ve a Jesús, un jovencito de escasos 30 años, dice: yo quiero hablar con él, tiene algo diferente. Nicodemo todavía no sabe y pide una cita, pero la pide a oscuras y solo. Qué vergüenza que yo, siendo maestro, me vean con un jovencito hablando, no, y preguntándole cosas, no. Y fue de noche. Jesús le dio la cita. Como que Juan está ahí registrando lo que está pasando. Y Nicodemo es el estilo de periodista. Ustedes saben que los periodistas les gusta mandar la parada en la entrevista, ¿cierto? Ellos son los que mandan la pregunta, mandan a callar. ¿Y sabe cómo entra Nicodemo? Comillas, pisando fuerte. Como que Jesús está sentado y Nicodemo pasa y dice: bien, muchacho, sabemos. Oiga, sabemos, o sea, yo no vine porque no sepa. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y él no se había dado media vuelta cuando se le para el que manda y le dice: siéntate ahora. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver al Rey. El que no entiende esto del Espíritu pregunta lo que preguntó Nicodemo. Disculpe, ¿cómo un hombre siendo viejo? Entendió que el guarapazo era para él. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en mi reino. Nicodemo queda así, hermano. Y como no puede decir nada más y está así, para el que se enamora de Jesús, esto no es raro, esto es maravilloso. Pero el que no entiende esto vive confundido, y por eso va y busca donde le prediquen 3, donde le prediquen 4, donde le prediquen 5. No importa si no hay doctrina, no, y lo que importa es que haya música, lo que importa es que haya luces. No, pero a los que nos importa lo del Espíritu, prestamos atención a esta afirmación de Jesús. Jesús le dice a semejante maestro que humanamente era Nicodemo: ¿no sabes tú estas cosas que son tan básicas, que son de acá de la tierra? ¿No eres tu maestro? ¿No deberías saber estas cosas? Si no sabes esto que es terrenal, ¿cómo será si te doy un adelantico de las cosas que son de arriba?
Y dígame, ¿quién puede hablar de arriba sino el que ha estado arriba, el que esté arriba? Y Nicodemo dice, ¿cuáles? Nicodemo dice, ¿cuáles son las cosas de arriba? Y Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El que está aquí ahora contigo es el mismo que está en el cielo. Nicodemo sigue reacio, pero su corazón está palpitando más que nunca. Y Nicodemo quiere como sacar el pergamino de los judíos y decir, la salvación viene de nosotros, de los de Israel, y es para los de Israel. Y Jesús no responde lo que Nicodemo quería oír, ni la nación de Israel quería. Ellos esperaban que viniera un rey y les devolviera la cúspide como lo hizo David. Y Jesús no le dijo, sí, yo vengo para Israel. ¿Sabe qué Jesús dijo? Lo que sabemos de memoria, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, no a Israel, al mundo, que estoy aquí para que todo aquel que me crea. ¿Alguien quiere alabarlo? Yo te puedo predicar sobre David derrotando al gigante, pero yo literalmente no he derribado a un gigante así como lo hizo David. En cambio, si te predico sobre Cristo, sí te puedo decir con garantía, somos templo del Espíritu Santo y podemos hablar en lenguas. Eso es lo que la generación de hoy necesita, a un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Por eso es que todos los judíos que se convirtieron a Jesús, que se convirtieron al evangelio, cuando iban a hablar, no hablaban de los antepasados, de su historia patria, solo Cristo y nada más que Cristo. Y si alguna vez conocí a Cristo en la carne, o sea, en mi forma de verlo, ya no lo conozco así. Ahora lo he visto y vive dentro de mí, dijo Pablo. Ahora, hermano, cuando usted tenga tiempo, lea hasta el capítulo 5. Porque por el capítulo 4 hay otra escena poderosa, pero no la puedo ya hablar, el tiempo avanzó. Pero el capítulo 5, hermano, con esto termino. El capítulo 5 de Juan. Antes del capítulo 5 a Jesús no lo han perseguido todavía para matarlo. Lo están rodeando, lo están haciendo inteligencia. Les incomoda. Pero después de lo que va a pasar en el capítulo 5, atención, a partir de ahí se desató una persecución hasta estos tiempos. Y solo el que se quiera parar firme va a estar dispuesto a conectarse con el propósito de lo que pasó en Juan capítulo 5. ¿Qué pasa en Juan capítulo 5? Juan registra el estanque de Betesda. Hermano, el estanque de Betesda mencionado en Juan era un lugar en Jerusalén conocido por ser un sitio de curación. ¿Recuerda cuando hablamos de Isaías? Que Dios mismo había prometido que si Él venía iba a convertir lo seco en un estanque. Pues Juan lo está registrando. Pero el estanque de Betesda hasta ese día era como un hospital sin médico, porque llegaban de todo tipo de enfermos, enfermedades físicas y enfermedades psicológicas, mentales. Gente que traía dolor por ser abandonado por su familia. Es más, en esa época había un estigmatismo que si usted estaba enfermo, eso era pegajoso, y no todas las enfermedades son contagiosas. Pero si usted estaba enfermo de lo que sea, era maldición para la familia se lo llevaba y lo abandonaban en Betesda. No era una pileta pequeña, era un estanque gigante, porque era mucha la gente que llegaba. Tan grande era que tenía 5 pórticos abarrotados de gente. Si para recibir el Sisbén, con todo respeto lo digo, la gente llena las filas, ¿cómo será para buscar un milagro? Gente abarrotada, hermano. Imagínense las hileras, hermano, de gente esperando algo. ¿Qué es algo? Decían que de tiempo en tiempo un ángel descendía y sacudía las aguas. Y cuando las aguas estaban en movimiento, solo si las aguas se movían, no antes ni después, sino en el momento donde las aguas se movieran, el primero que se metiera al agua era sanado de cualquier enfermedad, no importaba cuál fuera ni cuánto tiempo. Así que, hermano, cuando el beneficio es solo para uno, que eso es como egoísmo, ¿no? Solo para uno, nadie le importa lo de los demás, nadie. Todos buscan lo propio. Hermano, que no nos pase en la iglesia así.
Hay poder. No me señale el muchacho, y no estoy siendo permisivo, pero yo prefiero corregirlo adentro que irlo a buscar afuera con serenatas otra vez y a decir: ay, cómo cantaba de bonito, cómo lideraba de bonito. Yo creo que si podemos hacer algo, hagámoslo ahora. Si el Espíritu Santo está en nosotros, hagamos lo que Jesús hizo. Hermano, eso era a sus marcas, listos fuera. El primero que se metiera, y apenas las aguas se movieran, hermano, era mucha gente la que caía al agua, pero solo uno salía sanado. Otros morían ahogados porque eran paralíticos, no podían hacer nada por su propio cuerpo y nadie les importaba. Pero hermano, si eso era para los que estaban en primera fila, imagínense los de las filas atrás. Había un hombre de casi 4 décadas atrás, paralítico. Sus manos tenían llagas porque muchos años intentó arrastrarse, intentar llegar a las aguas, pero no lo consiguió. A mí me duele que hay jóvenes que llegan a la iglesia y lo primero que oyen a veces es: ahí viene el que ya no alaba, ahí viene el que no viene a adorar, ahí viene el manicruzado, ahí viene el que no aplaude. Yo dejé eso de mi vocabulario cuando entendí esto, que a veces hay gente en la última fila y no aplaude, no es porque no quiera, sino que algo se les secó, algo les pasó. Pero lo importante es que algo los tiene allí, pero necesitan la ayuda de alguien. Alguien necesita que Dios se manifieste a través de alguien también. Lo triste es que cuando ese hombre intentaba acercarse al estanque para botarse, y medio llegaba, alguien de una manera con sevicia y con envidia y con rabia le partía o le fracturaba un dedo. Así que ese muchacho tenía ya fracturas en sus manos. Hay gente que tiene el arma fracturada. Alguien te rompió, alguien hizo algo, alguien dijo algo que te lastimó y te tiene hoy así en la iglesia, pero partido, sin experimentar la gloria. Pero se dice que un día el ángel nunca más volvió a tocar las aguas. Se dice que desde ese día nunca más el ángel volvió a Bethesda. Permítame hablarlo así: si existieran los relojes como los de hoy, en esa época alguien estuviera mirando y diciendo: a esta hora ya era para que alguien hubiera gritado: soy sano. Qué raro. Oye tú, el que está allá, ¿has visto a alguien salir sanado hoy? No, a nadie. Oye tú, señora, ¿has visto el agua moverse? Oh, qué raro, qué raro. Y mientras la gente murmuraba que no había ese día un murmullo, no había un escándalo de sanidad, por uno de los pórticos, de una manera ignorada por la gente, entra no un ángel, entra el dueño de los cielos y de la tierra, vestido de humanidad, cumpliendo lo de Isaías: cuando yo llegue se van a dar cuenta. Y lo más lindo, hermano, si usted quiere comprobar algo, a veces el hombre escoge lo más fácil para ganarse los aplausos, pero él escogió lo más difícil para dejar sin duda quién es él. Y escogió al de 40 años enfermo, 40 años paralítico, y se le fue. Y ese muchacho ahí tirado, llorando y lamentando, y Jesús se le acerca y le dice: hey, joven, ¿quieres ser sano? Alguien está oyendo al Espíritu Santo en esta tarde. Sus preguntas son directas, no necesitan pedir permiso. Pero no hagas lo que dijo aquel muchacho. No hagas lo que dijo aquel muchacho. Ese muchacho no entendió. Cuando usted no entiende el mensaje, no se convence. Por eso deje de ir a los cultos y no prestar atención. Preste atención, porque ese muchacho pensó que lo que Jesús le estaba diciendo es: ¿y por qué no te has sanado? Y ese muchacho dijo: no, si viera, llevo aquí 38 años, nadie me ayuda, todos me odian, mejor me como un gusanito. Así contando cosas así, y la culpa es de fulano, y la culpa es de fulano. Y hay gente en la iglesia así: no me comprometo con Dios porque el pastor, por culpa de la directiva, por culpa de mis padres, por culpa de esto. Y el Señor dice: shh, te pregunto, ¿quieres ser
¿Quieres pasar a la historia? Tengo aquí a alguien tomando nota de lo que se va a predicar en el Huila en el 2025 y quiero transmitirles a ellos: ¿quieres pasar a la historia? Y yo creo que ese muchacho, hermano, como está en el suelo, lo que ese muchacho había visto siempre es que alguien era llevado. Entonces el muchacho dijo: lo que él va a hacer es cargarme y llevarme al agua, para que el ángel, cuando toque el agua, yo sea sanado. Entonces cárgueme. Yo no necesito de ayuda de nadie. En esta misma hora se cumple lo del profeta Isaías: cuando yo venga, los cojos saltarán en el nombre de Jesús en esta hora. Levántate, levántate como aquel muchacho. Y se levantó y dijo: me sanó, me sanó. Y se arma un alboroto, hermano. Se arma un alboroto en pleno pabellón. Y la gente empieza a ver que atrás hay un joven saltando diciendo: fui sanado. Y empiezan a decir: no era este el paralítico, no llevaba aquí 40 años casi. Y empiezan a acercarse y a decir: ¿dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? El agua no se ha movido. ¿Cómo es posible que se haya sanado? ¿Dónde está el ángel? Y él dice: no fue en el agua. No fue ningún ángel. No fue. ¿Quién fue? Y él va a señalar y Jesús no aparece. Dice: lo único que sé es que él está por allí. Él está por allí. El que me sanó está por allí. Está por allí. Quiero dedicarle esto al joven que hasta hoy se sentía solo, al joven que fue abandonado, al joven que fue menospreciado, al joven que no califica en el ojo de los perfectos. Joven, el que está allá atrás, en la última parte. Yo me sentaba en los campamentos así allá, y algunos de manera burlesca me decían: el llanero solitario. Pasaban por el lado porque estaba solo, no tenía amigos. Y no me estoy quejando, estoy contando la experiencia de vida. Ahí va el llanero solitario. Llevo 15 años predicando en los llanos. El Señor me llamó desde Cali al ministerio en los llanos orientales, pero desde allá el Señor te está mirando, detrás, allá detrás. Ahora hoy quiero hacer, después de esta invitación, porque aquí hay gente herida, aquí hay gente que necesita sanidad, pero quiero hacer una invitación muy seria, que era el propósito de este mensaje. Esta mañana Dios está haciendo una convocatoria. Porque se dice que nunca más en Bethesda volvió un ángel, nunca más. ¿Ya para qué? Si está el que manda. Nunca volvió ningún ángel a intervenir. ¿Para qué? Si está el mismo Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz: es necesario que yo me vaya. Y Pedro se puso triste. ¿Quién quiere que se le vaya el que multiplica panes y peces? ¿Quién quiere que se vaya el que resucita muertos? Nadie. Y dijeron: no te vayas. Pero es que Jesús no estaba pensando en hacer milagros para ganar aplausos. Él estaba pensando en ti y en mí. Y Él dijo: es necesario que esto físico se vaya, pero si yo me voy, vendrá el Consolador y estaré con vosotros todos los días. Eso es mucho Dios el que tengo. Él pensó en mí. De razón le llaman el Consolador. De razón, porque Él es el que de verdad consuela mi vida. Como dijo Isaías: consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él ahora no tiene que recorrer 4 días para llegar donde el muerto. Él ahora está aquí, ahora, donde haya alguien necesitado. Él aquí y ahora. Pero voy a hacer esta invitación de esta forma. No sé si vuelva aquí al distrito 21, si tenga el honor, pero hoy, si fuese la última vez, quiero dejar un precedente en el nombre del Señor. Y alguien que venga y firme un contrato de servicio altruista
abnegado con su Dios. Alguien que quiera servir y Dios lo va a sellar con el Espíritu Santo ese contrato. Pero déjeme explicarle esto, porque a mí el corazón se me arruga, como se dice por ahí, cada vez que pienso en esto. Se dice que la etimología de esa palabra Betesda es casa de Dios. Y si bien allá en Betesda físicamente nadie volvió a ser sanado, yo le pregunto a usted, ¿dónde nos congregamos martes, jueves, sábado y domingo? ¿Y qué es lo que le decimos a los amigos, a la gente cuando está ahí? Bienvenidos a la casa de Dios. Pero entienda algo que me tocó entender a mí. A Betesda llegaba gente enferma, no sana, gente enferma, gente con graves problemas, a amontonarse. A mí me dolió una vez, estando en un evento así, estaba escuchando, se terminó la palabra y pasó alguien a finalizar el servicio, pero como que no sé qué quería hacer, la verdad, pero sale con esta expresión: y es que yo por eso a Dios le digo que a mi iglesia vaya solo gente santa, vaya solo gente a ayudar, no vayan por allá problemas, jóvenes en problemados, jóvenes en fornicación. Y a mí se me partió el alma y yo dije: Señor, entonces que a mi congregación vayan todos, vayan los que están mal, vayan los que están en problemas, vayan los que necesitan, porque la gloria de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve donde hay gente necesitada. Yo quiero mandar este mensaje a pastores, a jóvenes, a los que sirven. No le vuelvas a voltear la mirada al que llega. No vuelvas a quitarle el brazo al que llega. No me vuelvas a mirar de arriba abajo al que entra y no viene vestido como tú crees que debería entrar. Recuerda que ese es un estanque, y el Señor dijo que cuando Él llegara iba a convertir lo que estaba seco en un estanque. Claro, todos quisiéramos tener una iglesia donde no hay problemas, pero si el mismo Dios vino y metió su mano al muladar, a lo más feo, ¿cómo es posible que yo no me vaya a untar de la necesidad de los hermanos y de la gente? Vamos a salir esta tarde conectados con el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es levantar. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que a Jesús lo quisieron matar apedreado? Cuando Él dijo que la unción era para los presos, para los enfermos, para los tristes, para los afligidos. ¿Qué quiere decir? Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, no espere a estar en un nivel 10. El Espíritu Santo te toma en el peor momento de tu vida y te lleva al mejor nivel. Eso sí es el Espíritu Santo, porque no es una recompensa. El Espíritu Santo es una promesa. Ahora, el estanque estaba ahí, pero tenía que tener agua. El estanque vacío no sirve. Una iglesia vacía es una iglesia sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es por eso que hay lugares que le llaman iglesia y amamos nuestros músicos, pero allá sacan pechos que tienen músicos egresados de universidad, que tienen instrumentos más caros, pero están vacíos. No hay poder porque no hay Espíritu Santo. En cambio nosotros vamos más allá, más allá, más allá. No nos interesan los espectáculos, no nos interesan los estadios llenos solamente, no, nos interesa la vereda. Nos interesa la obra misionera donde nadie ha querido ir porque no hay noticiero que llene las pantallas.
Agua, 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 agua. ¿Y sabe cuál es el agua? Usted ya sabe cuál es el agua. Si está fluyendo, alábelo. Usted ya sabe dónde hay agua, ¿qué pasa? Donde hay muchas aguas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El agua es el mismo Espíritu Santo. Eso le dijo Jesús a la mujer: yo te cambio ese pozo, te lo cambio por una fuente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su interior, de su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, aleluya, 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 aleluya. Si sientes inspiración del Espíritu Santo, dile algo al que está al lado. A lo mejor esa persona necesita oír a Dios a través de alguien. Y lo último que oyó antes de venir al campamento fueron palabras de odio, palabras de desprecio, palabras de menosprecio. Si lo conoces, mucho mejor. Si la conoces, mejor todavía. Tú no luces afuera, luces aquí adentro. No fuiste diseñado para el mundo. Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Él mismo, Él mismo, Él mismo, Él mismo. Oiga, las aguas se están moviendo. Me parece que las aguas se están moviendo. ¿Y sabe qué pasa cuando las aguas se mueven? ¡Hay milagro! ¡Hay milagros! El Espíritu Santo